También les aseguro, pidan y se les dará. Lucas 11:9. El alma que obra en la divina voluntad da por todos y recibe por todos. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 159. Mi pobre mente me la sentía como aturdida y me faltaban las palabras para poner en el papel lo que siento. Si mi Jesús quiere que escriba, se dignará decir en palabras lo que infunde por vía de luz en mí. Recuerdo solamente que al venir me ha dicho: hija mía, quien en mi voluntad reza, ama, repara, me besa, me adora. Yo siento en ella como si todos me rezaran, me amaran, etc. Porque mi voluntad envolviendo todo y a todos en mi querer, el alma me da el beso, el amor y la adoración de todos. Y yo mirando a todos en ella, doy a ella tantos besos, tanto amor por cuanto debería dar a todos. El alma en mi voluntad no está contenta si no me ve completado por el amor de todos, si no me ve besado, adorado, rogado por todos. En mi voluntad no se pueden hacer cosas a la mitad sino completas. Y yo al alma que obra en mi querer no le puedo dar cosas pequeñas, sino inmensas, que pueden ser suficientes para todos. Yo hago con el alma que obra en mi querer como una persona que necesitara un trabajo de 10 personas. Ahora de estas 10, solo una se ofrece a hacer el trabajo. Todas las demás lo rechazan. ¿No es justo que todo lo que debería dar a las 10 lo dé a una sola? De otra manera, ¿dónde estaría la diferencia entre quien obra en mi querer y entre quien obra en su voluntad? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Saliendo de nuevo de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decápolis. Llevaron un sordo y mudo y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Effetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Marcos 7, 37. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Del libro La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, visita celestial en el día 27. Mi amado Hijo, al verse rechazado por los grandes, por los doctos, no se detuvo, ni podía detenerse. Su amor corría porque quería las almas. Entonces se rodeó de pobres, de afligidos, de enfermos, de cojos, de ciegos,
de mudos y de tantos otros males que oprimían a las pobres criaturas. Todos estos, imágenes de los tantos males que había producido la voluntad humana en ellas. Y el querido Jesús sanaba a todos, consolaba e instruía a todos. Así que se convirtió en el amigo, el padre, el médico, el maestro de los pobres. Marcos 7, 32. Le presentan un sordo, que además hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. Debí decírselo para hacerme conocer. Quien posee mi divina voluntad tiene la vista para conocer lo que pertenece a mi misma voluntad. Solo el hombre no me conoció porque no poseía la vista y el fino olfato de ella. Debí decírselo para hacerme conocer, y muchos, con todo mi decir, ni siquiera me creyeron. Porque quien no posee mi querer divino es ciego, sordo y sin olfato para conocer lo que a él pertenece. El no poseerlo es la infelicidad más grande de la criatura. Es el pobre cretino, ciego, sordo y mudo, que no poseyendo la luz de mi fiat divino, se sirve de las mismas cosas creadas, tomando los excrementos que ellas arrojan, y dejan dentro de ellas el verdadero bien que contienen. ¡Qué dolor ver a las criaturas sin la nobleza de la vida de mi voluntad divina! Marcos 7, 37. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En todos los actos que hizo Jesús, su finalidad era el reino del fiat divino. Mira cómo todos los actos que hice al redimir al hombre, aún mis mismos milagros que hice en mi vida pública, no eran otra cosa que llamar el reino del fiat supremo en medio de las criaturas. En el acto de hacerlos, pedía a mi Padre Celestial que lo hiciera conocer y lo restableciera en medio de las generaciones humanas. Si daba la vista a los ciegos, mi primer acto era el de poner en fuga las tinieblas de la voluntad humana, causa primaria de la ceguera del alma y del cuerpo, y que la luz de la mía iluminara las almas de tantos ciegos, a fin de que obtuvieran la vista para mirar mi voluntad, para amarla, a fin de que también sus cuerpos estuvieran exentos de perder la vista. Marcos 7, 37. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafo 6, octubre 22, 1926. Hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra? ¿Mi palabra, el evangelio que anuncié, o bien que di la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera? Ah, hija mía, fue más grande milagro mi palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi palabra. La base, la sustancia de todos los milagros
salió de mi palabra creadora. Los sacramentos, la misma creación, milagro permanente, tuvieron vida de mi palabra, y mi misma iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio, que los mismos milagros, los cuales, si tuvieron vida, fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto, debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. Mi palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, recorre todo el mundo, gira por todos los siglos. ¿Quién puede dar muerte y sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y está como escondida, ella no pierde jamás la vida. Cuando menos se crea, sale y gira por todas partes. Pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas, serán arrollados y desaparecerán, pero mi palabra no pasará jamás, porque contiene la vida, la fuerza milagrosa de aquel que la hizo salir. Por eso ten por seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el fiat eterno es el más grande milagro que servirán para el reino de mi voluntad. He aquí por qué tanto te incito y tanto me interesa que ni siquiera una palabra mía no sea manifestada y escrita por ti, porque me veo regresar un milagro mío que tanto bien llevará a los hijos del fiat supremo. Marcos 7, 37. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Para darte el don del gran milagro de mi voluntad, quiero que me sigas paso a paso. Si tú supieras qué significa un acto suspendido hecho por tu Jesús. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 23, capítulo 31. En la redención está encerrado el reino del fiat divino. Dios, al obrar, escoge a una criatura donde depositar su obra. Estaba siguiendo mi giro en el querer supremo y habiendo llegado a los actos que mi amado Jesús hizo en la redención, buscaba seguir paso a paso todo lo que había hecho con tanto amor y dolor y pensaba entre mí. En otra ocasión Jesús me dijo que me amaba tanto, que me hacía propietaria de sus obras, de sus palabras, de su corazón, de sus pasos, de sus penas. No había acto que hubiera hecho del cual no me hiciera don. Y esto solo Jesús podía y quería hacerlo porque amaba como Dios. En cambio, las criaturas si dan los bienes externos, las riquezas de la tierra, pero ninguna da la propia vida. Eso significa que es amor de criatura, amor finito. Así que pensaba entre mí, si esto es así, mi amable Jesús, donde quiera que esté, debería llamarme para hacer sus actos, para hacerme entrega de ellos. Y Él, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, tú debes saber que en la redención fue encerrado el reino de mi voluntad divina. No hubo acto que yo hiciera donde no encerrara el uno y la otra.
con esta sola diferencia, que lo que pertenecía a la redención lo manifestaba fuera. Los hice conocer y de ellos hice don, porque debían servir como preparativo al reino de mi divina voluntad. En cambio, los que pertenecían al reino de mi fiat, los retuve en mí mismo, como suspendidos en mi misma voluntad divina. Ahora, tú debes saber que cuando nuestra divinidad decide sacar un acto fuera de sí misma, el hacer una obra, un bien, primero escogemos la criatura en la cual depositar nuestra obra, porque no queremos que lo que nosotros hacemos quede en el vacío y sin efecto, y que ninguna criatura deba ser depositaria de nuestros bienes. Por eso llamamos al menos a una. Así, si las otras criaturas ingratas no quieren recibir nuestros bienes, al menos en esta vienen depositadas nuestras obras, y cuando estamos seguros de esto, entonces obramos. En la redención, la depositaria de todos mis actos fue mi inseparable mamá. Se puede decir que cuando debía respirar, llorar, rezar, sufrir y todo lo demás que yo hice, primero la llamaba a ella a recibir mis respiros, mis lágrimas, mi sufrir, etc., para depositarlos en ella, y después respiraba, lloraba y rezaba. Me hubiera resultado insoportable y de un dolor tal que sobrepasaría cualquier otro dolor si no hubiese tenido a mi mamá, en la cual podía depositar mis actos. Ahora, estando encerrados en todos los actos de la redención, los del reino de mi voluntad divina, desde entonces te llamaba a ti, y así como depositaba en la soberana del cielo todo lo que correspondía al reino de la redención, así depositaba en ti lo que corresponde al reino del fiat supremo. He aquí el por qué quiero que me sigas paso a paso. Y si como pequeño niño lloraba, te quiero cerca para darte el don de mis lágrimas, que con ellas te conseguí el gran don de mi reino divino. Si hablo, te quiero junto para hacerte el don de la palabra de mi voluntad. Si camino, para hacerte el don de los pasos de ella. Si obro, para dotarte de sus obras. Si rezo, para darte el don de mi oración, para implorar su reino a la familia humana. Si hago milagros, para darte el don del gran milagro de mi voluntad. Y por eso, si doy la vista a los ciegos, te quito la ceguera de tu querer humano, para darte la vista de la mía. Si doy el oído a los sordos, te hago el don de adquirir el oído de mi querer. Si doy la lengua a los mudos, te libero del mutismo de mi querer. Si enderezo a los lisiados, te enderezo en él. Si tranquilizo la tempestad con mi imperio, ordeno a la tempestad de tu voluntad humana que no ose agitar más
el mar Pacífico de la mía. En suma, no hay cosa que haga y sufra de la que no te haga un don para poner en ti el reino de mi querer, tan amado por mí y formado en mí mismo. Habría sido para mí el más grande de mis dolores que mientras formaba en mí, en mi humanidad, con tanto amor el reino de mi querer divino, finalidad primaria por la que vine a la tierra, y formaba mi reino para restablecerlo en las criaturas, no debía estar seguro, como lo estuve para la redención, de que al menos una criatura debiera recibir el restablecimiento del reino, del fiat divino, y por eso yo miraba a los siglos como un solo punto, y te encontraba a ti, la elegida, y desde entonces dirigía y depositaba mis actos en ti para disponer en ti mi reino. Y así como para el reino de la redención no ahorré nada, ni fatigas, ni penas, ni oraciones, ni gracias, ni siquiera la misma muerte para poder dar a todos gracias y medios suficientes y abundantes para que todos pudiesen salvarse y santificarse, a pesar de que ponía y depositaba al seguro el todo en la celestial reina. Así, para el reino de mi querer, a pesar de que pongo todo al seguro en ti, estoy dando tanto, no ahorro nada, ni enseñanzas, ni luz, ni gracias, ni alicientes, ni promesas, de modo que si todos quieren recibir el gran bien de mi voluntad para hacerla reinar en ellos, todos encontrarán medios y ayudas sobreabundantes para vivir un bien tan grande. Por eso tu venida a la tierra en el tiempo era esperada por mí con tanto amor, con tal ansia, que tú no puedes ni siquiera imaginar, porque quería depositar los tantos actos suspendidos, hechos por mi humanidad para formar el reino del fiat supremo. Si tú supieras qué significa un acto suspendido hecho por tu Jesús, ¿cómo te apresurarías a recibir todo el depósito de mis actos para dar vida a estos actos suspendidos? Porque ellos contienen tantas vidas divinas, y te apresurarías a hacerlos conocer a las otras criaturas. Marcos 7, 33. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos, y con su saliva le tocó la lengua. Reparemos en María a Jesús, por la sordera espiritual, por los pecados y las malas conversaciones. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 13. Piadoso Jesús mío, beso tus oídos santísimos. Te pido perdón y te reparo por todas las veces que nos has llamado y que nosotros nos hemos hecho los sordos, fingiendo que no te escuchábamos, mientras que tú, cansado, nos has llamado repetidamente, pero en vano. Quiero fundir en tus oídos los míos y los de todas las criaturas, para darte continua y completa reparación. Amargado bien mío, beso tu dulcísima boca, colmada de dolor por los puñetazos recibidos y ardiente de amor. Quiero fundir en tu lengua la mía
y la de todas las criaturas para reparar con tu misma lengua todos los pecados y las malas conversaciones que se tienen. Quiero, sediento Jesús mío, hacer de todas las voces una sola con la tuya, para hacer que, cuando estén a punto de ofenderte, tu voz, circulando por las voces de las criaturas, sofoque esas voces de pecado y las transforme en voces de alabanzas y de amor. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.